¿Sabías esto? La Biblia no es confusa. La gente simplemente la interpreta como instrucciones de microondas. 1. El famoso ojo por ojo no es permiso para vengarte como en una película de acción. Todo el mundo conoce la frase ojo por ojo, diente por diente, y la mayoría la usa como excusa moral para comportarse como si fueran el protagonista de una saga de venganza con presupuesto infinito. Derramas mi café, yo destruyo tu vida. Ese tipo de lógica. Pero aquí viene el giro incómodo. El texto original no estaba diseñado para fomentar la venganza, sino para limitarla. En su contexto histórico, esta regla era básicamente una versión antigua del tranquilo, no exageres. Antes de esto, si alguien te rompía un diente, la respuesta podía ser quemar su casa, secuestrar a su primo y posiblemente declarar una guerra familiar que duraba 3 generaciones. Así que la ley no decía, vengarse está bien, decía, relájate, solo responde de forma proporcional. Pero claro, con el paso del tiempo, la humanidad escuchó eso y dijo, perfecto, entonces sí podemos vengarnos, pero con reglas, como si fuera un deporte olímpico con árbitro. La ironía es que siglos después, mucha gente cita esta frase para justificar discusiones absurdas. Te dejan en visto, tú los bloqueas, reportas su cuenta y escribes un ensayo en redes sociales sobre traición. Todo muy bíblico, aparentemente. En realidad, la enseñanza apuntaba hacia la justicia equilibrada, no hacia convertir cada pequeño problema en una secuela dramática. Pero claro, eso no suena tan emocionante. Y si hay algo que la humanidad ha demostrado consistentemente, es que preferimos una buena historia de venganza antes que una lección de autocontrol. 2. El dinero es la raíz de todos los males. No, no dijo eso. Este es uno de los clásicos. Probablemente lo has escuchado en discusiones sobre trabajo, riqueza o incluso cuando alguien intenta justificar por qué no quiere pagar la cuenta del restaurante. El dinero es la raíz de todos los males. Suena profundo, suena sabio y está mal citado. La frase original es mucho más incómoda. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Es decir, no el dinero en sí, sino la obsesión enfermiza con él. Pero claro, eso requiere matices, y los matices no son precisamente el fuerte de las conversaciones casuales, porque admitir eso implicaría reconocer que el problema no es el dinero, sino cómo la gente se vuelve completamente irracional por él. Y eso ya no es una crítica filosófica elegante, es básicamente un espejo incómodo. Así que la humanidad decidió hacer lo que mejor sabe hacer, simplificarlo hasta que pierda sentido. Ahora el dinero es el villano, como si fuera un personaje de película que planea arruinar vidas por diversión. Mientras tanto, la obsesión, la codicia y la avaricia se esconden tranquilamente en segundo plano, tomando café. Es como culpar a la cuchara por el exceso de azúcar. No, la cuchara no es el problema. El problema es que sigues echando 5 más. Pero claro, decir el amor descontrolado al dinero puede corromper tus decisiones no tiene el mismo impacto dramático. Así que lo reducimos a una frase pegajosa y completamente mal entendida, porque nada dice sabiduría antigua, como citar algo incorrectamente con total confianza. 3. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Suena bíblico, pero no lo es. Este es probablemente uno de los mayores fraudes espirituales aceptados socialmente. La frase Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos suena tan bíblica que casi puedes imaginarla escrita en piedra junto a los mandamientos. Pero aquí viene la sorpresa, no está en la Biblia. De hecho, esta idea viene más de filosofía posterior que del texto original, pero encajaba tan bien con la mentalidad moderna de productividad, esfuerzo personal y levántate a las 5 de la mañana para conquistar el mundo, que la gente simplemente decidió adoptarla como si fuera oficial. Y claro, tiene sentido en cierto nivel. Nadie quiere la imagen de alguien esperando milagros mientras está tirado en el sofá viendo series. Pero el problema es que esta frase cambia completamente el enfoque del mensaje original, porque muchos textos bíblicos hablan de ayuda, gracia y apoyo, incluso cuando las personas no tienen todo bajo control. No es exactamente un manual de autoayuda estilo hazlo todo tú solo o nada. Es más complejo, más incómodo y menos compatible con frases motivacionales de taza de café. Pero la humanidad, fiel a su estilo,
tomó esa complejidad y dijo, no, mejor lo convertimos en algo que suene como consejo de gimnasio. Ahora la frase se usa para justificar desde trabajar en exceso hasta ignorar cualquier necesidad de apoyo. Básicamente, si no te está yendo bien, es porque no te estás ayudando lo suficiente. Fin de la discusión. Lo irónico es que una frase que nunca estuvo en el texto terminó siendo una de las más citadas. Porque al final, no importa tanto lo que dice el libro, sino lo bien que encaja con lo que ya queríamos creer. 4. La historia de Adán y Eva no trata de una manzana, ni de frutas prohibidas gourmet. Todo el mundo imagina la escena como si fuera una pintura clásica. Jardín perfecto, serpiente sospechosamente elocuente y, por supuesto, una manzana roja brillante digna de un anuncio de supermercado. Pero aquí viene el detalle curioso. La Biblia nunca menciona una manzana. Sí, así como lo oyes. El texto habla simplemente de fruto, sin marca, sin etiqueta, sin campaña publicitaria. Podría haber sido cualquier cosa, pero en algún punto de la historia, la humanidad decidió que tenía que ser una manzana, probablemente porque suena más dramático, o porque nadie quiere imaginar que todo comenzó por una pera. Esta confusión viene en parte de traducciones antiguas, donde la palabra para mal y manzana se parecían. Y claro, alguien dijo, perfecto, esto queda mejor visualmente. Y así, una interpretación lingüística se convirtió en una imagen universal. Pero lo realmente interesante no es el tipo de fruta, sino lo que representa. La historia no va sobre nutrición, ni sobre evitar snacks sospechosos en jardines paradisíacos. Va sobre decisiones, curiosidad y consecuencias. Pero claro, eso es mucho más abstracto. Así que la humanidad simplificó todo a no comas esa fruta específica, como si fuera una advertencia dietética en lugar de una reflexión sobre la naturaleza humana. Hoy en día, la gente sigue discutiendo sobre la famosa manzana como si fuera el punto central, ignorando completamente el mensaje más amplio. Es como ver Titanic y pensar que la lección principal es no confiar en los barcos grandes. Al final, no sabemos qué fruta era, pero sí sabemos que la interpretación humana logró convertir una historia compleja en una ensalada de malentendidos. 5. Todo lo puedo no significa que puedas hacer absolutamente cualquier cosa. Esta frase es peligrosa. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Suena como el eslogan perfecto para un gimnasio, una startup o alguien que cree que puede aprender japonés en un fin de semana viendo videos. Mucha gente la usa como si fuera una especie de código secreto que desbloquea habilidades ilimitadas. ¿Nunca has corrido? No importa. ¿Quieres levantar 200 kilos? Adelante. ¿Lanzarte a una decisión terrible con total confianza? Por supuesto, la frase te respalda, pero el contexto original no tiene nada que ver con convertirse en una versión sobrehumana de ti mismo. En realidad, habla de resistencia, de soportar situaciones difíciles, de adaptarse tanto a la abundancia como a la escasez. Es decir, no es puedes hacer cualquier cosa, es más bien puedes soportar lo que venga, que es bastante menos emocionante, pero mucho más realista. Sin embargo, la humanidad escuchó eso y pensó, no, mejor lo convertimos en un mantra motivacional sin límites. Porque admitir que se trata de resistencia emocional no vende camisetas. El resultado es que la frase se usa fuera de contexto constantemente, desde personas intentando justificar decisiones impulsivas hasta discursos motivacionales que prometen resultados imposibles. Es como usar un paraguas para intentar volar. Técnicamente es una herramienta útil, pero no para eso. La ironía es que el mensaje original es mucho más profundo, pero menos espectacular. Y claro, en un mundo donde todos quieren ser extraordinarios, nadie quiere escuchar que a veces la verdadera fortaleza es simplemente aguantar. 6. No juzgues no significa apagar el cerebro y aceptar todo sin pensar. Esta es otra frase que ha sido completamente secuestrada por la interpretación moderna. No juzgues se ha convertido en una especie de escudo universal contra cualquier crítica. Da igual lo que hagas, siempre hay alguien listo para decir, oye, no juzgues. Pero el problema es que la idea original no era eliminar el juicio. Era cuestionar la hipocresía. Básicamente, antes de señalar los errores de otros, revisa los tuyos.
No era un llamado a ignorar la realidad o a aceptar cualquier comportamiento sin reflexión. Era más bien una advertencia contra la arrogancia moral. Pero claro, eso requiere autocrítica, y eso nunca ha sido popular. Así que la frase evolucionó en algo mucho más conveniente. No puedes decir nada sobre lo que hago, porque eso es juzgar. Fin del debate. Esto ha llevado a situaciones bastante absurdas. Personas usando esta idea para evitar responsabilidad, como si cualquier opinión crítica fuera automáticamente inválida. Es como decir que un árbitro no puede marcar faltas porque estaría juzgando a los jugadores. La ironía es que, sin juicio, no hay decisiones. Cada día evaluamos, analizamos y tomamos posiciones. Eso no es el problema. El problema es cómo lo hacemos. Pero claro, es mucho más fácil convertir una enseñanza compleja en una excusa simple. Así nadie tiene que cambiar nada, y todos pueden seguir actuando como si tuvieran razón. Porque al final, no juzgar suena muy noble, hasta que alguien hace algo realmente absurdo y de repente todos tienen opiniones. 7. El fin del mundo no es un calendario secreto que puedes descifrar en tu sala a lo largo de la historia. La humanidad ha tenido una obsesión curiosa: intentar adivinar cuándo se acabará todo. Y la Biblia, especialmente en ciertos textos simbólicos, ha sido el terreno favorito para este deporte intelectual. El problema es que muchas de estas interpretaciones se toman como si fueran un rompecabezas literal que alguien puede resolver con suficiente tiempo libre y acceso a Internet. Gente analizando números, símbolos, metáforas, como si estuvieran descifrando un código oculto estilo película de conspiraciones. Y cada cierto tiempo aparece alguien con una fecha exacta, totalmente convencido. Spoiler, siempre se equivocan. El punto es que estos textos son altamente simbólicos, llenos de lenguaje figurado y contexto histórico. No fueron escritos como una agenda con eventos programados, pero eso no detiene a nadie, porque hay algo extrañamente atractivo en creer que tienes información secreta que el resto del mundo no entiende. Es como ser parte de un club exclusivo, aunque el club falle constantemente. La ironía es que muchos de estos textos incluso advierten contra intentar predecir fechas específicas. Pero claro, eso se ignora convenientemente. Hoy en día, el fenómeno continúa. Videos, teorías, interpretaciones, todo intentando convertir símbolos complejos en predicciones exactas. Es como intentar usar un poema para programar un GPS. No funciona así, pero la humanidad insiste, porque nada nos gusta más que sentir que tenemos el control, incluso cuando estamos claramente improvisando. 8. El Arca de Noé no es un problema de logística moderna mal resuelto. Una de las críticas más comunes a esta historia es sorprendentemente moderna. ¿Cómo metieron todos los animales en un solo barco? Y de repente, la conversación se convierte en un análisis logístico digno de una empresa de transporte internacional. Gente calculando metros cuadrados, toneladas de comida, ventilación, gestión de residuos, básicamente tratando la historia como si fuera un proyecto de ingeniería contemporáneo. Pero aquí está el problema. El texto no fue escrito como un manual técnico. No incluye planos, especificaciones detalladas ni un informe de sostenibilidad ambiental. La historia tiene un enfoque distinto, más simbólico y narrativo. Pero la mentalidad moderna, obsesionada con los detalles técnicos, intenta forzarla a encajar en una lógica completamente diferente. Es como leer un cuento antiguo y criticar que no explica el sistema eléctrico de las casas. Esto no significa que no haya preguntas válidas, pero muchas veces se pierde el contexto del tipo de texto que se está leyendo. No todo está diseñado para responder a estándares científicos del siglo XXI. Aún así, la gente insiste en analizarlo como si fuera un documental de National Geographic. Y claro, eso genera debates interminables que nunca llegan a ninguna parte. La ironía es que, en el intento de hacerlo más racional, se termina ignorando completamente el propósito original de la historia. Porque al final, no era un ejercicio de logística, pero la humanidad convirtió todo en uno. Como siempre. 9. Poner la otra mejilla. No significa dejar que la gente te pase por encima como si fueras una alfombra. Esta es una de las frases más maltratadas de la historia. Si alguien te golpea en una mejilla, ofrece la otra. Y automáticamente, mucha gente la interpreta como: déjate abusar sin hacer nada.
Básicamente, conviértete en un saco de boxeo con valores espirituales. Pero el contexto original es mucho más interesante y bastante menos pasivo de lo que parece. En la cultura de la época, un golpe en la mejilla no era solo violencia física, era un gesto de humillación, especialmente si se hacía con el dorso de la mano. Era una forma de decir, eres inferior. Entonces, ofrecer la otra mejilla no era rendirse, era una forma de desafiar esa humillación, obligando al agresor a verte como igual si quería repetir el golpe. Era un acto incómodo, incluso provocador. No era debilidad, era una especie de resistencia silenciosa. Pero claro, eso requiere entender el contexto cultural, y la humanidad no tiene tiempo para eso. Así que simplificamos todo a aguántate y sonríe. Hoy en día, la frase se usa para justificar tolerar comportamientos claramente abusivos, como si fuera una obligación moral no poner límites. Y eso no solo es una mala interpretación, es una receta para el desastre. Es como leer un manual de defensa personal y decidir que la mejor estrategia es no moverse. La ironía es que el mensaje original tenía una carga fuerte, casi subversiva, pero al pasarlo por el filtro de los siglos se convirtió en algo completamente inofensivo, porque nada nos gusta más que domesticar ideas incómodas hasta que ya no incomoden a nadie. 10. El fin justifica los medios. Tampoco está ahí, pero todos actúan como si sí. Esta frase es tan popular que mucha gente asume que viene directamente de la Biblia. Pero no está ahí, ni escondida, ni en letra pequeña, ni en una versión extendida que alguien olvidó mencionar. Y sin embargo, la lógica detrás de esa frase aparece constantemente en cómo la gente interpreta ciertas historias. La idea de que si el resultado es bueno, entonces cualquier acción para llegar ahí es válida. Pero ese enfoque es más una construcción humana que una enseñanza directa. De hecho, muchos relatos bíblicos muestran exactamente lo contrario. Personas tomando decisiones cuestionables y enfrentando consecuencias, aunque sus intenciones fueran buenas. El problema es que el fin justifica los medios. Es increíblemente conveniente. Permite justificar casi cualquier cosa. ¿Mentiste? Era por una buena causa. ¿Tomaste una mala decisión? Bueno, el objetivo era noble. Es el equivalente moral de decir, sí, hice un desastre, pero tenía buenas intenciones. Y esperar que eso arregle todo automáticamente. Pero la realidad es mucho más incómoda. Las decisiones importan, no solo los resultados. Y eso no encaja bien con una mentalidad que quiere soluciones rápidas y justificaciones fáciles. Así que la humanidad hizo lo que siempre hace. Tomó una idea que nunca estuvo en el texto y la trató como si fuera central. Porque al final es mucho más fácil vivir con una frase que te absuelve que con una que te obliga a pensar. 11. El infierno no es necesariamente ese lugar con fuego eterno estilo película dramática. Cuando la gente escucha la palabra infierno, inmediatamente imagina fuego, demonios con tridentes y un ambiente que parece una mezcla entre volcán y parque temático del terror. Pero esa imagen no viene directamente de una descripción única y clara. En realidad, el concepto ha sido moldeado por traducciones, interpretaciones y, sí, mucha influencia cultural, incluyendo arte, literatura y hasta cine. En los textos originales aparecen diferentes términos y conceptos que no siempre significan lo mismo. Algunos se refieren a lugares físicos, otros a estados simbólicos, otros a ideas más abstractas. Pero claro, la humanidad tomó todo eso y dijo, no, mejor lo simplificamos en una versión visual impactante, porque una metáfora compleja no vende tanto como una imagen clara de fuego eterno. Así que con el tiempo, el concepto se volvió más uniforme y más dramático. Algo que puedes imaginar fácilmente, aunque no necesariamente capture toda la complejidad original. Hoy en día, mucha gente discute sobre el infierno basándose en esa versión simplificada, como si fuera la única interpretación posible. Es como tomar una película basada en un libro y asumir que esa es la historia completa. La ironía es que, al intentar hacerlo más claro, se terminó perdiendo gran parte del matiz. Pero bueno, al menos ahora tenemos una imagen muy fácil de dibujar. 12. Los tres reyes magos. Probablemente no eran tres, ni necesariamente reyes. La historia es conocida. Tres reyes magos, cada uno con un regalo específico, siguiendo una estrella como si fuera un GPS celestial perfectamente calibrado.
Pero aquí viene el detalle curioso. El texto no dice que fueran 3. Solo menciona regalos, 3 tipos de regalos. Y la humanidad automáticamente asumió que eso significaba 3 personas. Lógica impecable. Tampoco se especifica que fueran reyes. Esa idea apareció más tarde, probablemente porque suena más elegante que grupo de sabios o astrólogos viajando largas distancias. Así que con el tiempo, la historia se fue decorando. Se les dieron nombres, personalidades, incluso estilos visuales específicos. Básicamente, pasaron de ser figuras misteriosas a personajes bien definidos, casi como un equipo. Y claro, eso facilita contar la historia. Es más fácil imaginar 3 figuras claras que un grupo indefinido de visitantes. Pero lo interesante es cómo una falta de detalles concretos fue rellenada con interpretaciones que terminaron siendo aceptadas como hechos. Es como si alguien viera 3 bolsas de compras y asumiera que fueron exactamente 3 personas, sin considerar que alguien pudo haber comprado más de una. La ironía es que la historia original deja espacio para el misterio, pero la humanidad no es muy fan del misterio. Preferimos cerrar los huecos, aunque sea inventando. 13. El cielo no es simplemente un lugar con nubes, arpas y gente flotando felizmente. La imagen popular del cielo parece sacada de una caricatura. Nubes blancas, música suave, gente vestida de blanco flotando sin hacer mucho. Básicamente, un eterno domingo por la tarde sin responsabilidades. Pero esa imagen es más producto de la cultura popular que de una descripción detallada. Los textos originales utilizan lenguaje simbólico, metáforas, imágenes que apuntan a algo más complejo que simplemente un lugar bonito en el cielo. Sin embargo, la humanidad, fiel a su estilo, decidió simplificar todo eso en una imagen fácil de visualizar. Porque lo abstracto es complicado, pero una nube con arpa es clara, directa y bastante estética. El problema es que esta simplificación puede hacer que el concepto pierda profundidad. Se convierte en algo casi infantil, cuando en realidad la idea es mucho más amplia y difícil de definir. Hoy en día, mucha gente habla del cielo como si fuera un destino turístico con características específicas, como si hubiera una lista de servicios incluidos. Es como reducir toda una novela a un solo dibujo en la portada. La ironía es que, en el intento de hacerlo comprensible, se terminó convirtiendo en algo demasiado simple. Pero claro, una idea compleja no cabe fácilmente en una imagen de calendario. 14. La fe mueve montañas. No es una promesa literal de geología milagrosa. Esta frase es poderosa. La fe puede mover montañas. Y como muchas frases poderosas, ha sido tomada de forma completamente literal en más de una ocasión. Porque claro, suena impresionante. Imaginar que con suficiente fe podrías alterar la geografía. Básicamente convertirte en una especie de superhéroe espiritual con habilidades tectónicas. Pero el lenguaje aquí es claramente figurado. Está hablando de obstáculos, de dificultades que parecen imposibles, no de reorganizar el paisaje natural. Sin embargo, la humanidad escuchó eso y pensó, entonces todo es posible, literalmente. Y cuando la realidad no coincide con esa expectativa, aparece la frustración. Es como leer una metáfora y tratarla como una instrucción técnica. El problema no es la frase, es la interpretación, convertir una idea simbólica en una expectativa física concreta. Hoy en día, esta frase se usa en discursos motivacionales, redes sociales y conversaciones casuales, muchas veces sin considerar su significado original. La ironía es que el mensaje sigue siendo fuerte, incluso sin la interpretación literal, pero claro, no es tan espectacular. Y si algo hemos aprendido, es que a la humanidad le encanta lo espectacular, aunque no sea lo más preciso. 15. El domingo de descanso no era una regla para discutir en redes sociales. Era una necesidad básica. La idea de un día de descanso semanal parece simple. Pero a lo largo del tiempo se ha convertido en un campo de debate, reglas, interpretaciones y, por supuesto, discusiones interminables. Originalmente, la idea apuntaba a algo bastante práctico: parar, descansar, no trabajar constantemente como si fueras una máquina sin botón de apagado. Pero la humanidad tomó ese concepto y dijo, perfecto, ahora vamos a complicarlo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Cuánto cuenta como trabajo? ¿Caminar mucho es demasiado? Y de repente, algo diseñado para aliviar la carga se convirtió en una lista de normas detalladas.
Es como convertir un día libre en un manual de instrucciones. El problema es que, al enfocarse tanto en las reglas, se pierde el propósito original. Descansar deja de ser descanso y se convierte en otra cosa que hay que hacer correctamente. Hoy en día, mucha gente sigue discutiendo sobre cómo debería aplicarse esta idea, olvidando que el punto principal era simplemente desconectar. La ironía es que algo pensado para reducir el estrés terminó generando más, porque nada dice relajación como debatir intensamente sobre cómo relajarse correctamente. 16. Serás pobre, pero honrado. No es exactamente una enseñanza bíblica directa. Esta frase aparece en conversaciones familiares, películas antiguas y hasta consejos de abuela. Mejor pobre pero honrado. Suena profundamente moral, casi como si viniera directamente de un texto antiguo con autoridad absoluta. Pero sorpresa, esa frase, tal cual, no está en la Biblia. Lo que sí aparece es una valoración de la integridad por encima de la riqueza obtenida de forma injusta. Pero eso no es lo mismo que glorificar automáticamente la pobreza como si fuera una virtud en sí misma. La diferencia es sutil, pero importante. No se trata de elegir pobreza como estilo de vida moral superior, sino de entender que la forma en que obtienes lo que tienes importa más que la cantidad. Pero claro, la humanidad tomó esa idea y la convirtió en un eslogan simplificado, porque es más fácil decir pobre pero honrado que explicar todo el contexto ético detrás. Esto ha llevado a interpretaciones curiosas, personas usando la frase casi como resignación, como si fuera una medalla automática por no tener recursos, o al revés, como una crítica implícita hacia cualquiera que tenga éxito financiero. Es como si hubiéramos reducido un principio complejo a una especie de etiqueta emocional. La ironía es que el mensaje original no era romantizar la carencia, sino enfatizar la honestidad. Pero claro, eso no suena tan poético. Y como siempre, preferimos lo que suena bien, aunque no sea exactamente lo que dice el texto. 17. El diluvio no es necesariamente una historia diseñada para debates científicos modernos. Cuando la gente habla del diluvio, la conversación rápidamente se convierte en un panel de discusión estilo documental. ¿Fue global? ¿Regional? ¿Cuánta agua? ¿De dónde salió? ¿Dónde se fue? De repente, todo el mundo se convierte en experto en hidrología, climatología y geología antigua, todo en la misma conversación. Pero aquí está el detalle. El relato no fue escrito como un informe científico. No es un paper revisado por pares ni un estudio de campo con gráficos incluidos. Es una narrativa con propósito, con simbolismo, con contexto cultural. Pero la mente moderna, obsesionada con datos y precisión técnica, intenta encajarlo en un molde completamente diferente. Es como leer una fábula y exigirle pruebas estadísticas. Esto no significa que no haya preguntas válidas, pero muchas veces se pierde el tipo de lenguaje que se está usando. No todo texto antiguo está diseñado para responder preguntas modernas con exactitud técnica. Aún así, la humanidad insiste en analizarlo como si fuera un proyecto de ingeniería climática. La ironía es que, al intentar hacerlo más racional, se termina ignorando su intención original, porque no todo está escrito para ser medido. Pero nosotros intentamos medirlo todo. 18. La serpiente del Edén no es solo un animal parlante sin contexto. Cuando se menciona la serpiente en la historia del Edén, mucha gente la imagina literalmente como un reptil con habilidades de conversación avanzada. Básicamente, un documental de naturaleza que salió mal. Pero en realidad, la figura tiene un peso mucho más simbólico dentro del contexto antiguo. No es solo una serpiente que habla, es una representación cargada de significado dentro de la cultura de la época. El problema es que la interpretación moderna tiende a tomarlo todo al pie de la letra, como si fuera una escena literal sin capas adicionales. Y claro, eso genera preguntas como ¿cómo hablaba? ¿Por qué nadie se sorprendió? ¿Tenía voz humana? Es como enfocarse en los efectos especiales en lugar de la historia. La ironía es que al simplificarlo a un animal parlante, se pierde completamente la dimensión simbólica que tenía originalmente. Pero la humanidad tiene una relación complicada con lo simbólico. Nos gusta lo visual, lo concreto, lo que se puede imaginar fácilmente. Así que reducimos una figura compleja a algo que parece salido de una caricatura. Porque al final, interpretar es más difícil que imaginar. 19. El número 666 no es simplemente un código de terror para películas.
Este número tiene una reputación impresionante. Aparece y automáticamente la gente piensa en conspiraciones, películas de terror y teorías que probablemente incluyen música dramática de fondo. Pero en su contexto original, el número tiene un significado mucho más específico y menos cinematográfico. Está ligado a formas antiguas de simbolismo numérico, donde los números podían representar nombres o conceptos. Es decir, no era un código secreto universal para el mal, sino algo mucho más contextual. Pero claro, eso no vende tanto. Así que con el tiempo, el número se convirtió en un símbolo global del misterio y el miedo, algo que puedes usar en cualquier historia para generar tensión inmediata. La humanidad básicamente tomó un detalle simbólico y lo convirtió en una marca registrada del terror. Hoy en día, la gente evita el número, lo menciona con cuidado o lo usa como referencia cultural, muchas veces sin entender su origen. Es como tener miedo a una palabra en otro idioma sin saber qué significa. La ironía es que el número no cambió. Lo que cambió fue todo lo que proyectamos sobre él. 20. Los milagros no eran trucos de magia diseñados para espectáculo. Cuando la gente piensa en milagros, a veces los imagina como si fueran shows impresionantes diseñados para dejar al público con la boca abierta. Algo así como un espectáculo con efectos especiales incluidos. Pero en el contexto original, los milagros no eran entretenimiento. No estaban ahí para impresionar como un truco bien ejecutado. Tenían un propósito más profundo, conectado con mensajes, situaciones específicas y momentos concretos. El problema es que la mentalidad moderna, acostumbrada a contenido espectacular, tiende a verlos como eventos diseñados para impactar visualmente. Es como convertir algo significativo en un show. Esto lleva a interpretaciones donde el foco se pone en el cómo pasó en lugar del por qué. Y claro, eso cambia completamente la forma en que se entienden. La ironía es que, al intentar hacerlos más impresionantes, se pierde el punto central. Pero bueno, en un mundo donde todo compite por atención, incluso las historias antiguas terminan siendo reinterpretadas como entretenimiento. 21. El juicio final no es una escena literal con filas y micrófonos celestiales. La idea del juicio final suele imaginarse como una especie de tribunal gigante, con filas interminables de personas esperando su turno, como si fuera una oficina gubernamental, pero eterna. Incluso hay quienes lo visualizan con detalles muy específicos. Libros abiertos, nombres leídos en voz alta, decisiones anunciadas como si fueran veredictos en un juicio televisado. Pero el lenguaje utilizado en estos textos es altamente simbólico. No necesariamente describe una escena literal con logística detallada. Sin embargo, la mente humana ama convertir todo en imágenes concretas. Necesitamos visualizarlo, organizarlo, casi como si estuviéramos planeando el evento. Es como intentar dibujar algo que fue escrito como idea, no como plano. El resultado es una mezcla de interpretación y creatividad colectiva que termina pareciendo más una película que un concepto. La ironía es que, al intentar hacerlo más claro, se vuelve más limitado, porque no todo lo que es importante puede representarse como una escena. Pero claro, si no podemos imaginarlo, sentimos que no lo entendemos. 22. El Antiguo Testamento es solo ira y el Nuevo solo amor. Una simplificación muy cómoda. Esta es una de esas ideas que suenan inteligentes, hasta que la analizas por más de 10 segundos. Mucha gente dice que el Antiguo Testamento es básicamente una colección de reglas duras, castigos y enojo divino, mientras que el Nuevo es amor, paz y abrazos espirituales. Suena bonito, ordenado, casi como dividir una serie en temporada oscura y temporada feliz. Pero la realidad es bastante más compleja. En ambos hay mensajes de justicia, compasión, paciencia y también consecuencias. No es un cambio radical de personalidad, es más bien una continuidad con diferentes enfoques y contextos. El problema es que la mente humana ama las categorías simples, bueno versus malo, antes versus después, como si todo pudiera organizarse en dos cajas perfectamente etiquetadas. Así que tomamos siglos de textos, historias y contextos, y los reducimos a una comparación tipo meme. Esto lleva a interpretaciones superficiales, donde la gente ignora partes enteras del mensaje porque no encajan con su versión simplificada. Es como ver solo el tráiler de una película y creer que ya entendiste toda la trama.
La ironía es que la riqueza del contenido está justamente en su complejidad. Pero claro, eso requiere tiempo, contexto y esfuerzo. Y nosotros preferimos una frase rápida que suene profunda, aunque deje fuera la mitad de la historia. 23. El diezmo no era un sistema universal tipo suscripción automática. Hoy en día, muchas personas interpretan el diezmo como una especie de cuota fija obligatoria, casi como si fuera una suscripción mensual que no puedes cancelar sin consecuencias espirituales. 10%, exacto, sin discusión, como impuestos, pero con presión moral incluida. Pero el contexto original es mucho más específico y cultural. No era simplemente da dinero cada mes. Estaba relacionado con sistemas agrícolas, apoyo comunitario y estructuras sociales muy distintas a las actuales. Es decir, no era un modelo financiero moderno con transferencias automáticas y recordatorios en el teléfono. Pero claro, la humanidad vio el número 10% y pensó, perfecto, esto es fácil de aplicar para siempre. El problema es que se pierde todo el contexto, las condiciones, el propósito, la forma en que funcionaba dentro de una comunidad específica. Es como tomar una receta antigua y aplicarla sin entender los ingredientes originales. La ironía es que algo que tenía un enfoque comunitario terminó convirtiéndose en un tema de obligación individual rígida, porque nada nos gusta más que tomar algo complejo y convertirlo en una regla simple con números claros. 24. El apocalipsis no es simplemente una predicción de desastre total estilo Hollywood. Cuando la gente escucha apocalipsis, automáticamente imagina caos, destrucción, explosiones y escenas dignas de una superproducción con presupuesto millonario. Pero la palabra en sí significa revelación, no fin del mundo con efectos especiales. El texto está lleno de simbolismo, imágenes intensas y lenguaje figurado. No es un guión de película de desastre, es una forma de comunicar ideas profundas en un contexto específico. Pero, claro, la humanidad ama el drama. Así que tomamos un texto complejo y lo convertimos en una narrativa de catástrofe total, porque eso es más emocionante, más visual, más vendible. Esto ha llevado a interpretaciones donde cada símbolo se trata como una predicción literal, como si fuera un código que alguien puede descifrar viendo suficientes videos. La ironía es que, al enfocarse tanto en el desastre, se pierde el concepto de revelación, que era el punto principal. Es como ver una película solo por las explosiones y olvidar la historia. Pero bueno, si algo hemos demostrado como especie, es que siempre elegimos lo más espectacular, aunque no sea lo más preciso. 25. Sodoma y Gomorra no es una historia simple sobre un solo tipo de pecado. Esta es otra historia que ha sido reducida a una sola idea, como si todo girara alrededor de un único comportamiento específico. Pero el relato original presenta un panorama mucho más amplio: injusticia, abuso de poder, falta de hospitalidad, corrupción social, básicamente un desastre moral completo. No es una historia de un solo problema, es una acumulación de muchos. Pero la humanidad, en su amor por simplificar, decidió enfocarse en un solo aspecto y convertirlo en el centro de todo, porque es más fácil señalar una cosa que analizar un sistema completo. Esto ha llevado a interpretaciones parciales donde se ignora el contexto más amplio, reduciendo una historia compleja a un argumento sencillo. Es como ver una película y recordar solo una escena, ignorando todo lo demás. La ironía es que el mensaje completo es mucho más incómodo, porque no se limita a un solo tema. Pero claro, eso implicaría reflexionar más de lo que nos gusta. 26. Los ángeles no son necesariamente bebés con alas estilo decoración navideña. La imagen popular de los ángeles es bastante curiosa. Pequeños, tranquilos, con alas suaves y cara de querubín. Básicamente, decoración perfecta para tarjetas de Navidad. Pero las descripciones originales son bastante diferentes. En muchos casos, son figuras imponentes, incluso intimidantes, con características que no encajan exactamente en la estética de adorable y decorativo. Pero claro, la humanidad vio esas descripciones y pensó, esto es demasiado intenso, vamos a suavizarlo. Y así nacieron los ángeles versión artística, tranquilos, bonitos, fáciles de dibujar, porque una figura compleja y poderosa no encaja tan bien en una postal.
La ironía es que en el proceso de hacerlos más accesibles, se perdió completamente el impacto original. Ahora son más símbolo decorativo que representación significativa. Pero bueno, al menos combinan bien con luces navideñas. 27. La Biblia es un solo libro con un solo estilo. No, es básicamente una biblioteca entera. Mucha gente habla de la Biblia como si fuera un solo libro, con una sola voz, un solo estilo y una sola forma de escribir. Pero en realidad, es más parecida a una colección enorme de textos diferentes: historia, poesía, leyes, cartas, narrativas, reflexiones. Es como comparar una biblioteca completa con una novela corta. El problema es que tratarla como un solo tipo de texto lleva a interpretaciones extrañas. Leer poesía como si fuera instrucción literal, o tomar metáforas como reglas estrictas. Es como usar un libro de recetas para entender filosofía. Cada parte tiene su estilo, su propósito, su contexto, pero la mente humana prefiere la simplicidad. Un libro, una idea, una interpretación. La ironía es que al simplificarlo, se vuelve más difícil de entender correctamente, porque no todo está escrito para ser leído de la misma manera. Pero claro, eso requeriría ajustar nuestra forma de leer, y eso suena como demasiado trabajo. ¿Cuál de estos malentendidos es el más absurdo? Decide y discútelo abajo.